En atención a las competencias conferidas a través de la Ley 38 del 31 de julio del 2000, el Centro de Capacitación e Investigación Doctora Alma Montenegro de Fletcher y el Departamento de Derecho Administrativo de la Procuraduría de la Administración les presenta en esta ocasión la capacitación virtual sobre los procesos contenciosos administrativos de nulidad y plena jurisdicción, un panorama visto desde la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Contamos con la disertación de la licenciada Ana Isabel Rodríguez Ruiz. La licenciada Ana Isabel Rodríguez Ruiz cuenta con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas otorgada por la Universidad de Panamá, así como también otras especializaciones, entre las cuales se puede mencionar una especialidad en docencia superior. Cuenta con la especialización en mediación y negociación, un diplomado en regulación y competencia de las telecomunicaciones, es especialista en Derecho y Economía Ambiental y cuenta con la especialización en Derecho Administrativo. La licenciada Ana Isabel Rodríguez Ruiz funge como asistente del magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a la fecha y es profesora adjunta de la Universidad Latina de Panamá dentro de la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas en la asignatura de Derecho Administrativo 2. Dentro de la trayectoria de la licenciada Ana Isabel Rodríguez Ruiz, podemos mencionar que ha colaborado en la elaboración de proyectos de sentencias propios de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, así también como de la elaboración de proyectos de sentencias sobre habeas corpus, habeas datas, amparos de garantías constitucionales, constitucionalidad de las leyes, decretos, competencias propias del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por lo que podemos dar la garantía de que todo el material proporcionado por la licenciada Ana Isabel Rodríguez Ruiz será muy valioso y que les redundará en beneficio a mejorar las competencias de todos los servidores públicos, así como también de la población en general. Con ustedes, la licenciada Ana Isabel Rodríguez Ruiz. Buenos días. En primer lugar, deseo agradecer la invitación que me cursara la Procuraduría de la Administración y en especial el Departamento de Derecho Administrativo para conversarles un poco sobre los procesos contenciosos administrativos de nulidad y plena jurisdicción vistos desde un panorama de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Los temas que vamos a desarrollar son los siguientes. El marco normativo de la jurisdicción contenciosa administrativa. Vamos a hacer una breve referencia al concepto de acto administrativo. De ahí entraremos a analizar directamente las acciones de nulidad y plena jurisdicción, los requisitos de estas demandas, el procedimiento de las acciones contencioso-administrativas ante la Sala Tercera y haremos una breve referencia a la suspensión de los efectos del acto administrativo como medida cautelar en el contencioso administrativo. En primer lugar, vamos a referirnos al marco normativo de la jurisdicción contenciosa administrativa. Así, desde la creación de esta jurisdicción y su incorporación en la Constitución Política de 1941 y su desarrollo normativo en las leyes de 1943 y la ley de 1946, el régimen contencioso administrativo no ha experimentado mayores cambios legislativos. Sin embargo, como veremos más adelante, esto no significa que el contencioso administrativo panameño no haya evolucionado con el transcurrir de los años, pues muchos de los progresos que felizmente se han conseguido han sido producto de la labor jurisprudencial, que a través de sus interpretaciones ha impulsado cambios, a pesar del referido rezago legislativo. Competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, el derecho a la tutela judicial efectiva se garantiza, entre otras cosas, a través del acceso a la justicia, y en nuestro caso particular, a través del acceso a la justicia contenciosa administrativa. En ese sentido, nuestra Constitución Política establece las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, que es el cuerpo colegiado del órgano judicial, uno de los órganos del Estado. De manera específica, el numeral 2 del artículo 206 delimita las funciones
de la misma en materia contenciosa administrativa, como vemos aquí en la pantalla. Señala el numeral 2 del artículo 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales las siguientes: la jurisdicción contenciosa administrativa respecto de los actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas, autónomas o semiautónomas. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia, con audiencia del Procurador de la Administración, podrá anular los actos acusados de ilegalidad, restablecer el derecho particular violado, estatuir nuevas disposiciones de reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal. En ese sentido, pueden acogerse a la jurisdicción contenciosa administrativa las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate, y en ejercicio de la acción pública cualquier persona natural o jurídica domiciliada en el país. Aquí es importante resaltar el rango constitucional que se le otorgó a la Corte Suprema de Justicia en materia de control de legalidad de las actuaciones administrativas, lo que favorece el criterio de acceso a la justicia contenciosa administrativa de actos que emanen del Estado. Ahora bien, de forma a nivel ya legal, la competencia de la Sala Tercera se encuentra en el artículo 97 del Código Judicial, que señala: a la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas, autónomas o semiautónomas. En consecuencia, sigue diciendo el artículo 97, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente: de los decretos, órdenes, resoluciones o cualesquiera actos generales o individuales en materia administrativa que se acusen de ilegalidad. Y el numeral 2, de los actos, resoluciones, órdenes o disposiciones de los gerentes o de las juntas directivas o de gobierno, cualesquiera que sea su denominación, de las entidades públicas, autónomas o semiautónomas que se acusen de ser violatorias de las leyes, de los decretos reglamentarios o de sus propios estatutos, reglamentos y acuerdos. Ahora bien, siendo que la jurisdicción contenciosa administrativa en nuestro país se encuentra concentrada en un solo tribunal, que es la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y no existen juzgados inferiores para asuntos contenciosos administrativos, las sentencias que dicte la Sala Tercera son finales, definitivas y obligatorias y no admiten recurso alguno, tal como lo establece el artículo 206 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 64 de la Ley Contenciosa Administrativa, que es la Ley 135 de 1943, y el artículo 99 del Código Judicial. Ahora bien, iniciamos nuestro estudio refiriéndonos en primer término al acto administrativo. Sin embargo, antes de iniciar el análisis de los procesos contenciosos administrativos, debemos hacer una alusión al concepto de acto administrativo. Debemos recordar que el acto administrativo, como lo establece el artículo 201, numeral 1 de la Ley 38 de 2000, que es la que rige el procedimiento administrativo general, define el acto administrativo como aquella declaración o acuerdo de voluntad expedida o celebrada por una autoridad u organismo público con la finalidad de crear, modificar, transmitir o extinguir una relación jurídica que por su contenido y alcance queda sometida al derecho administrativo. Una noción fundamental que debemos tener siempre presente es que el acto administrativo, por definición, tiene que ajustarse a los dictados de la Constitución y la ley. Esto es lo que conocemos como el principio de legalidad, que forma parte del quehacer administrativo de las autoridades públicas y se encuentra consagrado expresamente en los artículos 34 y 36 de la Ley 38 de 2000, que establecen lo siguiente. El artículo 34 indica que las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con apego al principio de estricta legalidad. Y el artículo 36 que indica que ningún acto podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma jurídica vigente, aunque éste provenga de la misma autoridad que dicte o celebre el acto respectivo.
Ninguna autoridad podrá celebrar o emitir un acto para el cual carezca de competencia de acuerdo con la ley o los reglamentos. Ahora bien, teniendo como base lo que conversamos anteriormente sobre el acto administrativo, las mismas deben completarse con una referencia a la presunción de legalidad de dichos actos. En ese sentido, la presunción de legalidad es una regla que el derecho ha reconocido para facilitar el logro de las finalidades públicas que deben cumplir las autoridades del Estado. Dado que las disposiciones que adopta esa autoridad mediante acto administrativo están dirigidas a lograr su cumplimiento por parte de los destinatarios de la misma, el derecho, en atención a esa autotutela que se reconoce a la Administración, ha conceptuado que una vez expedido el acto, el mismo se considera regular y conforme a la ley, mientras no se demuestre lo contrario. Esa presunción de legalidad que ampara el acto administrativo, sin embargo, no es absoluta y admite prueba en contrario, como comentamos antes, que es lo que conocemos como la presunción juris tantum, es decir, que puede ser revisable. Ahora bien, mientras no se acredite, ya sea a través de una acción cautelar, en caso que la jurisdicción contenciosa administrativa decrete la suspensión provisional o exista una decisión judicial definitiva sobre su ilegalidad, el acto administrativo es obligatorio, debe cumplirse y ejecutarse, de acuerdo a los términos del mismo, a fin de evitar la inseguridad u inobservancia del respeto a la ley y a las autoridades. Hechas estas acotaciones sobre el acto administrativo, vamos a entrar a ya referirnos directamente a cuáles son las principales acciones contenciosas administrativas en la República de Panamá. En ese sentido, tenemos que estas son las acciones de nulidad y las acciones de plena jurisdicción. Primero veremos la acción de nulidad. La acción de nulidad es una acción de naturaleza objetiva, pública, popular, intemporal, general, a través de la cual cualquier persona podrá solicitar por medio de un apoderado judicial ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que un acto administrativo violatorio de la ley u otra norma de rango superior pierda su fuerza ejecutoria por declaración judicial en beneficio del ordenamiento jurídico y la legalidad. Por su parte, las acciones de plena jurisdicción son acciones de naturaleza subjetiva, individual y temporal, a través de las cuales la persona que se cree lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica como efecto de la vigencia de un acto administrativo viciado de nulidad, puede solicitar igualmente a través de su apoderado judicial ante la Sala Tercera que se declare la nulidad de dicho acto administrativo, esto es que el mismo pierda su fuerza ejecutoria por declaración judicial y como consecuencia se le restablezca el derecho o que se le repare el daño causado. Parece interesante referirnos a las diferencias entre ambas acciones de acuerdo a lo que ha señalado la jurisprudencia de la Sala Tercera. Por ejemplo, entre las resoluciones de 17 de enero del 91, el 24 de septiembre de 2012, 27 de marzo de 2018, entre otras. En cuanto a la finalidad de las acciones de nulidad y de plena jurisdicción, tenemos que la acción de nulidad preserva el orden jurídico abstracto. En cambio, las acciones de plena jurisdicción protegen el derecho subjetivo del demandante, que fue lesionado por el acto de la administración, en vías a que se decrete la nulidad de dicho acto y el restablecimiento del derecho. ¿Quiénes son los demandantes en estos tipos de acciones? En la acción de nulidad puede ser demandante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, domiciliada en Panamá. En las acciones de plena jurisdicción solamente pueden demandar las personas cuyo derecho se vio lesionado por el acto administrativo impugnado. En cuanto a las pretensiones en estas acciones, en la acción de nulidad se pide únicamente la declaratoria de nulidad del acto administrativo. En cambio, en las acciones de plena jurisdicción, además de la nulidad del acto, se demanda el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado. En cuanto a la posibilidad de intervención de terceros en el proceso contencioso administrativo, en las acciones de nulidad puede intervenir cualquier persona como tercero, y en las acciones de plena jurisdicción solamente se permite intervenir como tercero a quien demuestre un interés directo en el proceso. Por ejemplo, en el caso de adjudicaciones en procedimientos de selección de contratista, la persona que no se vio favorecida con la adjudicación interpone una acción de plena jurisdicción ante la Sala Tercera. El tercero sería la persona a quien efectivamente se le había adjudicado el acto.
¿Cuáles son las facultades del juez, o sea, del tribunal de la sala tercera, en estos tipos de procesos? En las acciones de nulidad, solamente está facultado para decretar la nulidad del acto impugnado y para dictar disposiciones en reemplazo de las anuladas. En cambio, en las acciones de plena jurisdicción, la sala tercera está facultada para decretar la anulación del acto y además para ordenar el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado. En cuanto a la prescripción, en las acciones de nulidad no hay término de prescripción. Puede interponerse en cualquier momento a partir de la notificación, expedición o publicación del acto administrativo. Sin embargo, en las acciones contenciosas administrativas de plena jurisdicción, la misma prescribe a los 2 meses a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto administrativo impugnado. El carácter del acto impugnado. En las acciones de nulidad se trata de actos de carácter general o abstracto. En las acciones de plena jurisdicción se trata de acciones de carácter particular que afectan situaciones jurídicas individuales o concretas. La naturaleza de la sentencia en ambas acciones. En la acción de nulidad, la sentencia es anulatoria y es declarativa. En las acciones de plena jurisdicción, si se acoge la pretensión del demandante, la sentencia es de condena. Y finalmente, en cuanto a los efectos de la sentencia contenciosa administrativa, en las acciones de nulidad, la sentencia anulatoria produce efectos erga omnes, es decir, contra todos en general. Y en las acciones de plena jurisdicción, las mismas solamente afectan o tienen efectos interpartes, por lo menos en lo que se refiere al restablecimiento del derecho. ¿Qué actuaciones no son acusables ante la jurisdicción contenciosa administrativa? Esto lo establece el artículo 28 de la Ley 135 de 1943, que señala: no son acusables ante la jurisdicción contenciosa administrativa las resoluciones de los funcionarios o autoridades del orden administrativo que tengan origen en un contrato civil celebrado por la nación o por el municipio, las resoluciones que dicten los jueces de paz, las correcciones disciplinarias impuestas al personal de la fuerza pública y del cuerpo de policía a ella asimilado, excepto cuando impliquen suspensión, postergación para el ascenso o separación del cargo de empleados que sean inamovibles según la ley. Aquí les puse un fallo, una resolución del 30 de agosto de 2011, en lo que se refiere al punto número 1, que habla de las resoluciones o autoridades del orden administrativo que tengan origen en un contrato civil celebrado por la nación o por el municipio. Se trataba de un contrato de arrendamiento celebrado entre una empresa y el municipio de Colón. La Corte señaló en ese momento que el arrendamiento objeto de la presente causa pertenecía o era una institución del derecho civil. Es decir, que la naturaleza de ese contrato de arrendamiento es inequívocamente civil. Y atendiendo a que la finalidad no era pública, se entendía que la misma no podía ser de conocimiento de la sala tercera. Ahora bien, en lo que se refiere al punto número 2, que se refería a los que tampoco pueden ser de conocimientos las decisiones de los jueces de paz, que se creó esa competencia o esa falta de conocimiento de la sala cuando se creó la justicia comunitaria de paz. Recientemente salió un fallo de inconstitucionalidad del Pleno de la Corte de Suprema Justicia, que tiene fecha 12 de julio del 2021, en que la Corte declaró que es constitucional el numeral 2 del artículo 28 de la Ley 135 del 43, porque señala que la jurisdicción contenciosa administrativa, si trata de restaurar la legalidad respecto de actuaciones puramente administrativas, al conocer de las decisiones de los jueces de paz, supone un desborde de sus competencias en base a una recta interpretación del numeral 2 del artículo 206 de la Constitución Política, porque los jueces de paz están actuando en ejercicio de funciones jurisdiccionales en el caso de situaciones de la esfera civil o penal, e incluso cuando conocen de cuestiones de tranquilidad, salubridad o moralidad, que son las que usualmente deciden los jueces de paz. ¿Cuáles son los requisitos de toda demanda contenciosa administrativa? Ya entramos directamente en la ley contenciosa administrativa. Esto se encuentra en el artículo 43, cuando señala que toda demanda ante la jurisdicción de la contenciosa administrativa contendrá lo siguiente. Primer punto, la designación de las partes y sus representantes.
Numeral 2. Lo que se demanda. Los hechos y omisiones fundamentales de la acción. Y por último, la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de dicha violación. Ahora bien, la Sala Tercera, mediante resolución del 29 de abril del 2019, en relación con el incumplimiento del numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 del 43, señaló que la declaratoria de nulidad de dicho acto por sí sola no acarrea el restablecimiento del estatus que ostentaba ni reconoce los perjuicios causados. Es por ello que es un requisito esencial en las demandas de contenciosa de plena jurisdicción no solamente pedir la nulidad del acto impugnado, sino que se debe solicitar el restablecimiento del derecho subjetivo que se estime lesionado, toda vez que la declaración de nulidad de un acto no lleva consigo la reparación del derecho subjetivo por sí mismo. Este es el caso de las acciones de plena jurisdicción en que se atacan usualmente las destituciones de un funcionario, en que no basta con solicitar la declaratoria de nulidad del acto de destitución, sino que se tiene que solicitar el restablecimiento, ya sea bien el reintegro del funcionario o el pago de los salarios caídos o incluso el pago de los salarios caídos si la ley le permite tener acceso a ellos. En otro fallo, la resolución de 11 de abril del 2016, en relación con el cumplimiento del numeral 4 del artículo 43 de la Ley Contenciosa Administrativa, señala la Sala que en reiteradas ocasiones, como el proceso contencioso administrativo gira en torno al estudio de legalidad de normas, es necesario que la parte actora indique de forma particularizada la disposición o las disposiciones violadas que se estiman violadas por el acto recurrido y exponer de una manera clara, suficiente y razonada el concepto de violación respecto de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque cuando se da tal omisión en la explicación del concepto de violación, a la Sala se ve imposibilitada por estudiar el caso, pues no puede verificar el cargo específico de la supuesta violación que se alega. Otro de los requisitos para la presentación de demandas ante la Sala Tercera está en el artículo 44, que señala: a la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución según sea el caso. Pero no es cualquier copia, debe ser una copia auténtica. En este punto, el artículo 46 de la Ley Contenciosa Administrativa le da un remedio a la persona que acuda ante la Sala en caso de que no haya podido conseguir la copia autenticada del acto, cuando señala: cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original o del periódico en que se hubiera publicado, a fin de que solicite por el sustanciador antes de emitir la demanda. Mediante fallo del 13 de febrero de 2020, en relación con el artículo 46 de la Ley 135 del 43, la Sala, a través de su magistrado sustanciador, que es en principio resuelve sobre la admisibilidad de este tipo de acciones, señaló que si el demandante no pudo obtener copias autenticadas del acto impugnado o si el funcionario encargado de la custodia del original le niega la expedición de la copia autenticada, el demandante le puede solicitar al magistrado sustanciador que antes de admitir la demanda y previa comprobación de que realizó esa gestión para obtenerla ante la autoridad demandada, requiera las copias correspondientes a la oficina donde se encuentre el original, como lo establece el artículo 46, a fin de que se pueda comprobar el agotamiento de la vía y la viabilidad de la demanda. ¿Qué quiere decir la Corte en este punto? Que es necesario que se gestione inicialmente ante la autoridad, haciendo su solicitud de copias del acto que requiera el acto acusado en este caso, y se incorpore dicha solicitud como prueba ante la Sala, y se haga la solicitud previa al magistrado sustanciador, que ante la imposibilidad de obtenerla por parte de la autoridad se le solicita al sustanciador que previa a la emisión de la demanda se requiera copia autenticada del funcionario demandado. Otro de los requisitos del artículo está en el artículo 42 de la Ley Contenciosa, que indica que para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es decir, la Sala Tercera, nos vamos a referir a la parte final del artículo en este momento, se trate de actos o resoluciones definitivas o de providencias de trámite, si estas mismas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto,
de manera que le pongan término o hagan imposible su continuación. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, la Sala habló de este tema en la resolución del 13 de noviembre de 2015, diciendo que la única excepción que permite que en principio las acciones deben ser finales, que quiere decir que la condición de esta no debe variar. Sin embargo, como manera de excepción, la Sala Tercera permite conocer de actos preparatorios o de mero trámite, si en este caso los mismos deciden el fondo del asunto de manera que le pongan término o hagan imposible su continuación, situaciones que no se presentaban en el caso que se estaba examinando. Es el caso de, por ejemplo, un proceso disciplinario que combina con una sanción disciplinaria al funcionario. La sanción es el acto definitivo o final. Sin embargo, la Sala ha examinado situaciones en que se atacan el inicio del procedimiento disciplinario y la Sala ha señalado que son actos preparatorios y por tanto no pueden ser de conocimiento de la Sala. ¿Cuáles son los requisitos especiales de las acciones de plena jurisdicción? El primero y más importante posiblemente es el agotamiento de la vía gubernativa, que está igualmente contemplado en el artículo 42 de la Ley Contenciosa, que señala que para ocurrir ante la Sala Tercera es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entiende cuando los actos o resoluciones no son susceptibles de ninguno de los recursos o estos ya se han decidido. Ahora bien, ¿cuándo se entiende agotada la vía gubernativa? Para desarrollarlo un poco más. La Ley de Procedimiento Administrativo General o Ley 38 del 2000 señala en su artículo 200 4 supuestos en los cuales se entiende agotada la vía gubernativa. El primero, cuando transcurre el plazo de 2 meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o autoridad, siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la justicia contenciosa administrativa. El segundo supuesto, cuando se ha interpuesto el recurso de reconsideración o el de apelación, los mismos se entienden negados por haber transcurrido un plazo de 2 meses sin que recaiga una decisión sobre los mismos. El tercer supuesto es cuando no se admita al interesado el escrito en que formule una petición o interponga el recurso de reconsideración o el de apelación. Y el cuarto supuesto es cuando se haya interpuesto a cualquiera de estos recursos, el de reconsideración o apelación, de acuerdo si proceden. Y ahora bien, refiriéndonos un poco a los dos primeros supuestos, nos estamos refiriendo directamente al silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo? La figura del silencio administrativo se encuentra recogida en nuestra legislación en el numeral 104 del artículo 201 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Señala esta norma: silencio administrativo es el medio de agotar la vía administrativa o gubernativa que consiste en el hecho de que la administración no contesta en el término de 2 meses desde la presentación de la petición o el recurso interpuesto por el particular. De esta manera, se entiende que la administración ha negado la petición o el recurso y queda abierta la vía jurisdiccional ante la Sala Tercera, para que el interesado pueda interponer el correspondiente recurso de plena jurisdicción con el propósito de que se le restablezca su derecho subjetivo supuestamente violado. En ese sentido, y siguiendo ese contenido de la misma norma, el artículo 201 de la Ley 38, el silencio administrativo opera en beneficio del particular después de cumplido determinado plazo, que de acuerdo a la Ley 38 es de 2 meses. Se entiende que la administración ha negado la petición o el recurso que fue propuesto por el administrado, lo cual le permite entonces acudir a la Sala Tercera. Esto es lo que conocemos como el silencio administrativo negativo. Sin embargo, la regla general en el supuesto de falta de resolución en el plazo legal de 2 meses es silencio negativo. Sin embargo, la propia Ley 38 consagra igualmente la figura del silencio administrativo positivo en el artículo 157 cuando señala lo siguiente: el silencio se entenderá positivo, sin denuncia de mora, cuando así se establezca por disposición expresa. Si las disposiciones no establecen un plazo especial, este será de 2 meses contados desde la fecha en que se presentó la petición o el recurso. ¿Cuál es la vigencia de la acción de plena jurisdicción? De acuerdo al artículo 42b de la Ley Contenciosa Administrativa, la acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe al cabo de 2 meses
a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda. Debemos recordar que estos 2 meses corren a partir del agotamiento de la vía gubernativa en base a los supuestos que examinamos con anterioridad. ¿Cuál es el procedimiento de las acciones contenciosas administrativas ante la Sala Tercera? En primer lugar, debemos tener presente que la propia ley contenciosa señala qué ocurre cuando hay vacíos en el procedimiento contencioso administrativo. Así, en el artículo 57C de la ley contenciosa, señala que los vacíos en el procedimiento se van a llenar por disposiciones del Código Judicial en cuanto los mismos sean compatibles con la naturaleza de los juicios y actuaciones que corresponden a la justicia contenciosa administrativa. Ahora bien, vamos a ver el procedimiento. El artículo 57 de la Ley 135 del 43 señala que una vez que la demanda se presenta en el tribunal y se efectúa el reparto, el magistrado sustanciador a quien le corresponde en el reparto la demanda dispondrá la admisión de la misma en caso de cumplir con los requisitos de admisibilidad y dispone que se le dé traslado de ella a la parte demandada, que se abra la causa a pruebas por el término de 5 días y que se envíe copia de la demanda al funcionario que dictó el acto acusado, para que éste dentro del igual término, es decir, de 5 días, explique su conducta por medio de un informe. Ahora bien, si la demanda se encuentra formalmente presentada y contiene solicitudes previas, por ejemplo, la petición de documentos que nos referimos con anterioridad, basada en el artículo 46 de la Ley Contenciosa, o existe solicitud de suspensión provisional del acto administrativo de acuerdo al artículo 73 que veremos más adelante, las mismas se resuelven con preferencia. Una vez que son resueltas dichas solicitudes previas, el magistrado sustanciador decide mediante un auto la admisión o no de la demanda. En caso de admitir la demanda, manda copia del libelo de la misma al funcionario que emitió el acto demandado para que dentro de 5 días rinda un informe explicativo de su actuación. Una vez vencido el término del informe de conducta, ya sea que el funcionario efectivamente lo remita o no, se notifica la demanda a los terceros interesados si los hubiere y se le corre traslado a los mismos por 5 días. Vencido el término de traslado a los terceros llamados al proceso, se le va a correr traslado por 5 días a la Procuraduría de la Administración. Una vez vencido el traslado a la Procuraduría de la Administración, se notifica a la parte accionante de la admisión de la demanda e inicia de una vez el término para aducir y presentar nuevas pruebas, que es de 5 días, como vimos al principio, y aquí aplicando de manera supletoria el artículo 1265 del Código Judicial, corren 3 días de contrapruebas y 3 días para objeciones. Finalmente, de acuerdo al artículo 61 de la Ley Contenciosa, en caso de que existan pruebas que practicar, se señalará un término que no puede ser menor de 10 días ni mayor de 20 días para la práctica de dichas pruebas. Una vez vencido el término probatorio, que corre sin necesidad de providencias, vendrá un término común de 5 días para presentar alegatos escritos. Esto es igualmente de acuerdo al artículo 61. Y el artículo 62 dice que una vez que concluye el periodo de alegatos, se remite el expediente al despacho del magistrado sustanciador para que elabore la sentencia de fondo. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que la Sala Tercera, en pleno, pueda dictar autos de mejor proveer, estando ya el expediente para resolver. En este sentido, señala en la norma, el artículo 62, que es potestativo del Tribunal Contencioso Administrativo dictar autos para mejor proveer con el fin de aclarar los puntos dudosos u oscuros de la contienda. Nos referiremos por último a la suspensión de los efectos del acto administrativo como medida cautelar en el contencioso administrativo. Esta atribución de la Sala Tercera se encuentra recogida en el artículo 73 de la Ley 135 del 43, cuando señala que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en pleno, puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave. Ahora bien, existen supuestos contenidos en distintas leyes especiales que prohíben de forma expresa la suspensión provisional de ciertos actos administrativos,
como es el caso del artículo 74 de la ley contenciosa, que señala, por ejemplo, que las acciones referentes a cambios, remociones, suspensión o retiro de personal administrativo, salvo el caso de empleados nombrados por periodos fijos, no puede ser suspendible. Tampoco pueden ser suspendibles los actos de la Autoridad del Canal de Panamá, esto de acuerdo al artículo 126 de la Ley 19 del 97, que es la orgánica de la ACP. Las actuaciones de la Superintendencia de Bancos, en lo que se refiere a reorganización o liquidación forzosa de una entidad bancaria, tampoco pueden ser suspendibles provisionalmente. La jurisprudencia de la Sala Tercera se ha referido en muchas ocasiones a los presupuestos que deben concurrir para que la suspensión provisional del acto demandado proceda. ¿Cuáles son estos supuestos que ha señalado la Sala a través de su jurisprudencia? La apariencia de buen derecho o fumus boni juris y la existencia de un perjuicio notoriamente grave o el conocido como periculum in mora. La apariencia de buen derecho o fumus boni juris es uno de los presupuestos fundamentales para que el tribunal pueda considerar la posibilidad de decretar medidas cautelares frente a actuaciones de la administración, en lo que se refiere a la necesidad de que la pretensión tenga una apariencia razonable de fundamento legal. Para ello, el juzgador tiene que realizar una apreciación de probabilidad del derecho invocado por el demandante, de manera que pueda sopesar por anticipado las posibilidades de éxito de esa acción que interpuso el demandante y la necesidad de asegurar su posible eficacia mediante la adopción de la medida cautelar solicitada. En cuanto a la existencia del perjuicio notoriamente grave o periculum in mora, estamos refiriendo al peligro de daño que puede experimentar el interesado por el transcurso del tiempo que toma en surtirse la conclusión del proceso contencioso administrativo. Este presupuesto se ha calificado como la médula espinal de la tutela cautelar. La necesidad de evitar el peligro o la amenaza para el derecho que busca tutelarlo es lo que justifica a la medida cautelar. De ahí que siempre es preciso que exista una evidencia que justifique a la vista de la Sala Tercera la necesidad de decretar la medida cautelar para evitar que la pretensión de ilegalidad resulte ilusoria en sus efectos en caso de que ésta efectivamente sea reconocida judicialmente. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia de la Sala Tercera en casos específicos? Vamos a hacer un análisis de la medida de suspensión provisional a la luz de la jurisprudencia. Por ejemplo, la resolución de 12 de junio del 2015, dictada por la Sala Tercera. En este caso, se trataba de un acto reglamentario que fue expedido por el presidente de la República en conjunto con el ministro de Desarrollo Agropecuario en relación a los procesos de compra de productos para el denominado Programa para la Solidaridad Alimentaria. Mediante el acto atacado se establecía que la orden de compra o el contrato sería refrendado por el representante legal de la entidad ejecutora. Ahora bien, mediante la decisión que accede a la suspensión provisional, se estableció que el acto parecía omitir la participación de la Contraloría General de la República, específicamente sus funciones de refrendo contenidas en la Ley 32 del 84, que es la orgánica de la Contraloría General, y por tanto se consideraba que era posible acceder a la solicitud de suspensión provisional hasta que se emitiera una decisión de fondo. Como vemos ahí, la norma reglamentaria señalaba en su artículo 6 del Decreto Ejecutivo 64 de 2007 que en caso de que la entidad ejecutora no adquiere el producto a través del mecanismo de la bolsa, se procederá a la compra en la forma siguiente. La orden de compra o el contrato será refrendado por el representante legal de la entidad ejecutora o a quien éste se legue. Esta fue la frase que fue suspendida provisionalmente y que eventualmente, en una decisión de fondo, la Sala declaró su ilegalidad. En ese sentido, la Sala señaló, pareciera que la reglamentación dictada por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario está omitiendo la participación de la Contraloría a través de sus funciones de refrendo. En otro caso, en lo que se refiere a la posibilidad de recurrir las decisiones de la Sala Tercera dictadas en materia de suspensión provisional, la Sala, a través de resolución de 27 de agosto de 2018, señaló, en un caso presentado por la Asociación de Residentes de la Organización Altos de Golf, Loma Alegre y áreas aledañas, que la necesidad de suspender provisionalmente
o la decisión que motivó la decisión que motivó la suspensión provisional es irrecurrible en virtud del notorio carácter discrecional con el cual se instituyó como la única herramienta cautelar que excepcionalmente restringe de manera temporal los efectos de un acto administrativo. Sin embargo, la Sala estableció que existe la posibilidad que la parte interesada que desea modificar una decisión cautelar ya dictada por la Sala Tercera no tiene restricción, o sea que tiene otra oportunidad para promover una nueva solicitud de suspensión o el levantamiento de la misma suspensión decretada, siempre y cuando se aporten nuevos elementos. En ese sentido, la Sala rechazó de plano por improcedente el recurso de reconsideración que se presentó en su momento contra la decisión que levantó las suspensiones provisionales decretadas en esa acción de nulidad. Con esto terminamos, después de hacer un recorrido sobre las acciones de plena jurisdicción y nulidad vistas desde la jurisprudencia de la Sala Tercera. Quiero agradecer nuevamente a la Procuraduría de la Administración y el Departamento de Derecho Administrativo por invitarme a conversarles un poco sobre este tema. Muchas gracias.